Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta primera charla de qué hablamos cuando hablamos de permacultura, a cargo de Constanza Hidalgo. Ya la vamos a presentar, pero antes la tenemos gracias a los astros que se la han alineado y ha podido frenar un segundo a Miriam Prunoto, nuestra intendente, que nos va a dar la bienvenida oficial y formal a todos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. La verdad que, como siempre, es un gusto estar dentro de estas capacitaciones que se van brindando a través de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, la Dirección de Ambiente de la Municipalidad de Estación Juárez Selman, y bueno, y hoy seguro que mucho más cercano a lo que tiene que ver con el Parque Agroecológico, ¿no? Entonces, son todas cosas que se van siempre tejiendo de manera transversal entre todas las áreas, porque en definitiva de esto se trata, ¿no? De que podamos trabajar de manera vertical siempre, horizontal siempre, y pudiendo todo lo que vamos aprendiendo, irlo aplicando. Y muchísimo más cuando tiene que ver con, tal vez, si bien no es una nueva herramienta de esto, pero sí algo que se está poniendo en auge en este momento y que de seguro nos puede llegar a servir muchísimo para lo que buscamos permanentemente, ¿no? De este trabajo que tenemos que tener con el cuidado del ambiente, el reciclado de los residuos para que dejen de ser basura y pasen a ser residuos, de tener una cercanía mayor a lo que la tierra nos brinda y a su vez también cuidándola, ¿no? Porque no es nomás lo que le podemos sacar a la tierra, sino es lo que nosotros le tenemos que devolver para que siga siendo productiva y de esa manera mejorar nuestra calidad de vida. No hay dudas de que va a mejorar nuestra calidad de vida si nosotros tenemos por ahí acciones que tienen que ver más con el cuidado, tanto de la tierra, el planeta, el ambiente, y con la alimentación saludable, con la llegada con los animales y el contacto, o sea, todo lo que tiene que ver, que bueno, ahora ven ustedes muy bien en permacultura, que realmente es algo apasionante. Tengo un par de locos dentro del equipo que les gusta esto, entonces como que ya uno se ha ido embebiendo de esto y la verdad que es alucinante. Así una hermosa jornada a todos. Gracias, Constanza, por tomarte el tiempo, y bueno, van a ver que es una grosa, está muy bien recomendada, así que seguro que algo bueno vamos a sacar de todo esto, y a Mati, Tincho, bueno, a Elena, Ceci, a todos, Max, a todos los que, el Gaby también, a todos los que se han puesto al hombro todo esto de poder seguir trabajando en nuestro parque agroecológico y dándole un agregado de valor para mejorar nuestra calidad de vida. Que tengan una hermosa tarde todos, y bueno, nos vamos a ir viendo en las distintas actividades. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias, Miri, muchas gracias a vos por estar. Siempre decimos, esto no sería posible sin la visión de un dirigente, o en este caso una gran emprendedora que tiene sus convicciones claras y que nos empuja a estas cosas, ¿no? A transmitir, a abrir puertas y demás. Y el trabajo en equipo, nunca olvidarse de eso, chicos. Si no trabajamos en equipo, no podemos hacer nada. Muchas gracias, que tengan una hermosa tarde. Gracias. Miri. Bueno, ahí empezaríamos. Me queda por presentar a quien va a ser nuestra disertante, si se quiere, en este conversatorio, porque la modalidad es que sea un conversatorio donde podamos consultar mientras esté dando la charla. Solo vamos a tener que levantar la manito que figura ahí abajo en el panel y nosotros le vamos a ir dando la palabra, ahí como marcó Gaby, muy bien. Y los que recién se van incorporando, que vayan escribiendo su nombre, apellido, DNI en el chat, así nosotros podemos tener registro para poder emitir después las certificaciones, como decía Mati. Para mí es un placer poder contar con Coti. Si bien no nos hemos visto casi personalmente, nos hemos cruzado por un ratito. Es un placer porque, bueno, sabemos de todo su conocimiento, de su interés y de su buena persona en esto de transmitir y compartir con todos nosotros lo que ella ha ido experimentando y aprendiendo, ¿no es cierto? Así que, bueno, Connie es diseñadora industrial de la UBA y especialista en diseño en permacultura.
Así que bienvenida, Connie, un placer tenerte acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, como vos dijiste, mi parte formal es de diseño industrial, que si bien creo que hoy en día no aplico mucho el diseño industrial en sí, sí lo que me sirvió con respecto a la permacultura es el encare, porque hay como un abismo en el entendimiento de lo que es. Y la permacultura comienza siendo una herramienta de diseño, en el que ahora vamos a ver la filosofía básica, pero lo que intenta lograr es que diseñemos todos, que tengamos como una herramienta en común, que como la matemática o aprender a escribir, que todos tengamos el concepto de diseñar. Y diseñar es la actividad proyectual, que depende de cómo la vean. Podemos empezar desde un papel, aplicando ciertas teorías, y después llevando a cabo ciertas acciones. Que por eso esta charla vamos a ver la ética y la filosofía, aunque la parte más que entusiasma de la permacultura es el hacer, porque también une esas dos cosas, que es lo bueno. Un montón de teoría, un montonazo, pero todo eso sin el hacer no pasa nada, no sucede nada. Así que voy a compartir el PDF. Recuerden que lo que quieran preguntar, levanten la mano, que este PDF es solo para que tengamos una línea de recorrido. Bueno, en esta parte lo que quiero decir con respecto a estas personas es que son como los mayores referentes en el caso de que ustedes se empiecen a involucrar en la permacultura, que les van a aparecer. Entonces quería nombrarlos y un poco contar la esencia de cada uno en lo que es la teoría. Fukuoka era un agrónomo japonés que, si tienen la posibilidad de leer su librito, es muy chiquito, se llama La Revolución del Rastrojo. Acá está, Fukuoka, les voy a ir dibujando. Lo que hizo Fukuoka es hablar de la agricultura del no hacer. Pero, de nuevo, cuando hablamos del no hacer, que se va a poner mucho en la mesa en la permacultura, no es un no hacer de no interactuar, sino es un no hacer de hacer lo menos posible con mucha observación. Y de observación hablamos de alto conocimiento científico y poca inserción tecnológica o de input de energía humana. A eso se refiere con el no hacer, es cuando yo tengo que actuar en determinadas épocas del año o con determinadas técnicas, siempre y cuando sea mínima mi intervención. Entonces, a partir de este agrónomo, en el que se basa mucho la permacultura, mucho de lo que vayan a leer habla de Fukuoka. Entonces, este es el rol que tiene Fukuoka en la permacultura. Ahora vamos a ver a David Holmgren, que es quien la escribe, lo cita continuamente. Entonces, es como un referente anterior, si bien fueron contemporáneos, porque hace poco también falleció Fukuoka, fue una inspiración para el movimiento. El señor Bill Mollison, él era profesor de la Universidad de Tasmania, en Australia. Ahora vamos a hablar también con respecto a... ¿Me escuchan bien? Porque escuché un ruido, sí. Perfecto, perfecto. Vamos a hablar un poco también, obviamente, de qué pasa con el australiano. La permacultura nace en Australia en los años 70 y cómo la geografía, por así decirlo, del país Australia incide mucho en las ideas. Australia tiene, como todos los que saben algo de Australia, es que tienen los animales más peligrosos y letales del mundo. Así es su naturaleza. La naturaleza australiana es muy respetable, por así decirlo. Es todo, tiene unos tamaños, si nosotros vemos un árbol en Argentina, en Australia tranquilamente se multiplica por 7. Y así la mayoría de la flora y la fauna. Entonces, el australiano respeta la naturaleza y convive.
Entonces también dentro de nuestra cultura como argentinos, por ahí tendríamos que identificar esas diferencias de que nosotros tenemos un clima templado, tenemos una llanura pampeana, entonces quiere decir que no es tan agresiva nuestra naturaleza. Entonces quizás nuestras ideas y nuestro progreso, por así decirlo, no fue con una naturaleza tan no me sale la palabra, perdón, tan como es un personaje principal para el australiano, es la naturaleza. Entonces, no es raro también cuando uno empieza a entender esto, que esta corriente, en la que ahora es, también muy usada a nivel global, salga de esa parte del globo terráqueo. Volviendo a Bill Mollison, era profesor de la Universidad de Tasmania, en la que estudiaba el señor David Holmgren, y perdónenme que ahí como Cholula puse mi foto con él porque creo que es de las cosas más lindas que me han sucedido poder conocerlo. David Holmgren a los 19 años escribe Permacultura como tesis, y Bill Mollison se queda impresionado con esto y dice, bueno, esto lo tenemos que hacer conocido. Y ahí juntos co-crearon, porque si bien permacultura fue la tesis, el aporte gigante que tiene Bill Mollison es que a su edad, y esta universidad es una mezcla de arquitectura con biología, y sus conocimientos hicieron la posibilidad de que se tecnifique mucho la permacultura, porque el que tiene la posibilidad de leer a David Holmgren tiene un encare muy filosófico, y Bill Mollison es mucho más tangible frente a esa idea. Entonces, el que quiera meterse bien en los porqué del ser humano y existencialismo, le recomiendo obviamente que lea a David, y el que quiera ir ya a un camino mucho más concreto, leer los manuales de Bill, porque la verdad es que él es muy práctico para poder explicarla. Lo que sí sucede, creo también que tenemos que entender, es que es un conocimiento holístico. Entonces lo que el que quiera empezar a leer va a encontrar demasiadas opciones, pero no es que sean demasiadas opciones, quiere decir que la mayoría de las cosas tienen su ciclo y principio y final, y que estamos desacostumbrados a este tipo de enseñanza. O sea, vamos al colegio, nos enseñan la física de Newton, que es todo muy abstracto, entonces estamos poco acostumbrados a unir todos los cabos, y que algo tiene un ciclo de comienzo y que tenga un ciclo de fin en el mismo lado, y cerrar estos círculos, cosa que la permacultura sí hace, pero bueno, eso es lo que hace complejo también de entenderla, por así decirlo. Cuando se meten se van a dar cuenta que en ese sentido es una genialidad, porque lo que hicieron también es generar mucha data a lo largo de estos años, hace 40 años que están generando data de esta forma. Entonces, cuando se les prenda una lamparita y digan, bueno, quiero saber sobre esto, automáticamente saben que esta gente hace 40 años está generando data, así que, por suerte, no estamos en la deriva en este sentido. Después, esta chica, Brenna Quinlan, para todos los que les gusten las redes y tengan la posibilidad, esta chica, que es la que hizo los últimos gráficos de los libros de David, que sí está vivo y tiene una granja en Australia, me parece importante nombrarla porque ella tiene una mirada muy juvenil con respecto a la permacultura, y bueno, aparte de tener un Instagram, tiene mucha comunicación visual de las ideologías de lo que es la permacultura. Entonces, para el que empiece a tratar de pensar, bueno, cómo sucede la permacultura más en la ciudad o cómo sucede más en un ambiente empresarial, ella rápidamente con un par de dibujos da unos mensajes muy concretos, así que el que tenga la oportunidad de estudiar y chequearla a ella, aparte ella está muy disponible en internet comparado con David, por ejemplo, se conecta en horas muy concretas, o para dar un ejemplo, después de las 7 de la tarde ya no se sube un auto para no prender las luces de su auto porque le hace mal a los canguros, o no se toma aviones por el dióxido de carbono. Entonces, el beneficio de esta chica Brenna
aparte de la edad y obviamente la regeneración de energía, por así decirlo, es eso. Hay mucha disponibilidad de ella en las redes, entonces también me parecía alguien para quien nombrar hoy en día. Y por último, Rosemary Morrow, que es como la alternativa entre Bill Mollison y David Holmgren para lo que son los estudios. Rosemary Morrow tiene unos libros que son muy fáciles de entender. Ella tiene como toda una faceta muy educativa, muy de maestra. Ella da cursos para profesores de permacultura, entonces sus libros quizás no son tan rígidos como los de David y Bill. Esto es para que más o menos cuando empiecen a leer se van a encontrar con estos personajes seguramente. Y para hablar de nuevo cómo es que nace, básicamente David dice que se basó en las observaciones económicas a futuro. Está lo que es la copa de la riqueza, que se trata de un gráfico que dice que 1/5 de la población posee las mismas riquezas que todo el resto de la población. Una cultura científica, que lo que hablaba un poco de la física de Newton, ¿no? Que nos dicen cómo se comportan las cosas, pero aisladas, y en realidad nosotros no existimos aislados. Entonces habla un poco de la cultura científica contraria a lo holístico, y la cultura que ya desde los 70, obviamente cuando se hizo, se veía que dominaba muchísimo el consumismo, que esto iba a traer una crisis ecológica, que la explotación de los combustibles fósiles es una forma de generar generaciones dopadas, por así decirlo. Hoy tenemos soluciones a un montón de nuestras acciones diarias que tienen que ver con combustibles fósiles, que es un recurso no renovable. Entonces, si nosotros seguimos generando seres humanos en las que no sepan cómo se pueden resolver otras cosas sin este recurso, va a una crisis sí o sí, porque cada vez va a haber menos de este recurso. Entonces, esto también lo puso sobre la mesa. A su vez, el impacto de crecimiento poblacional, que un ecosistema con diversidad no tiene de un tipo sobrepoblaciones. Y bueno, y lo que les contaba, los declives. Esto fue como la base en la que él escribió su tesis. Y a partir de esta observación, él propone una ética, o sea, ya vamos a ver las técnicas de estas herramientas de diseño, pero lo que uno también observa empezando a estudiar la permacultura como una herramienta holística es que la humanidad y los conocimientos de la humanidad ya tienen tantas data que en realidad de la forma de ordenarla es con una ética. O sea, nosotros ya tenemos un montón de información para decir sí a algo o para decir no. Y lo que nos va a ir llevando a generar estas nuevas ideas es solamente tener una ética del corazón y segura. O sea, que estos cambios son los que de verdad necesitamos, porque después debate va a haber siempre. Entonces él propone esta ética en la que pone 3 ejes: el cuidado de la naturaleza, el cuidado de la gente. También lo que sucede mucho en lo que es el ecologismo es que no se observa al ser humano como parte del ecosistema. O sea, el cuidado de la naturaleza trae sí o sí el cuidado de la gente. Nosotros no podemos decir no porque los seres humanos o porque las ciudades somos parte del ecosistema, y que nosotros estemos sanos habla un ecosistema sano. Y por último, la distribución equitativa de los recursos. ¿Y a qué va con la distribución equitativa de los recursos? Nosotros podemos observar que si una flor es polinizada, se generan semillas, y gracias al viento esas semillas se dispersan. Hay un ejemplo medio gracioso que hacemos con esto, es qué pasaría si esa flor se quisiera guardar las semillas. En algún momento, si eso pasara con todas las flores, no habría ecosistema. Y en un punto, ver cómo el sistema en el que estamos actuando ahora, el sistema capitalista, trata un poco de esto, ¿no? Como
eh, distribuir y desde nuestros tiempos a la información. Yo también siempre doy el ejemplo de que cuando llegué a Australia, claramente por una diferencia económica de lo que es el dinero australiano, me era bastante imposible pagar todos los cursos. Y ellos si bien había intercambios, lo que primero me dijeron es, esto lo tiene que saber todo el mundo, o sea, nosotros no podemos no dar un curso porque alguien no lo puede pagar. Entonces, de ahí salen soluciones creativas. ¿Qué podía hacer yo como diseñadora para ellos? Desde hacer planos. Entonces, para mí esto fue un ejemplo muy claro de la distribución de los recursos. No quiere decir, también estamos como muy encasillados que solo manejamos un recurso que es el económico, y los recursos son muchos que tenemos los seres humanos. Entonces, y la distribución es importante, porque si nosotros generamos un ser humano con carencias, eso es mucho peor para nuestro ecosistema que tener un poco menos en nuestro concepto. Y a partir de esta ética que él propone, empieza a ver como acciones o actividades, por así decirlo. Y nace esta flor de la arquitectura, de la permacultura, que la van a ver un montón. Por eso también es importante que entendamos esta parte, que es por ahí la más densa, pero que es para entender qué es lo que sucedió. Entonces, basado en cómo conseguimos estas ideas de cuidado de la naturaleza, la gente y la distribución, empieza a ver alrededor del ser humano y a identificación con esto soluciones arquitectónicas, bioconstrucción, eficiencia energética. La salud se ve desde el bienestar, desde la prevención de enfermedades, más que desde el arreglo de enfermedades, más de empieza a haber una autogestión de la salud desde las plantas. Y esto no quiere decir tampoco, vuelvo a recalcar, no quiere decir una negación de lo que vivimos. No es no voy más al médico, es voy al médico cuando realmente es necesario. Si yo escucho y entiendo mi cuerpo y a su vez leo el paisaje y sé que aparte la mayoría de los medicamentos vienen de las plantas, muchas veces yo puedo gestionar cosas cotidianas, y en el día que me rompo una pierna obviamente me voy a ir al médico, pero no delegar hasta el conocimiento de mi cuerpo en un otro. Nadie se va a conocer más que ustedes mismos. Herramientas tecnológicas, ahí entran las energías renovables. En cultura y educación empiezan a hacer en estas comunidades, para el que tenga la posibilidad de conocer alguna o investigar todo lo que es la educación en los hogares, las finanzas con un comercio justo, puntos de intercambio, que de nuevo esto no quiere decir negar en dónde estamos, sino bajar la proporción de cómo nosotros intercambiamos. Muchos de estos permacultores en Australia utilizaban el dinero como un porcentaje bajo de sus intercambios. La mayoría de las cosas las cultivaban y las tenían en sus granjas. Y esto es, de nuevo, cómo ustedes pueden interpretar esto de a poco en sus realidades. Acá les voy a hacer la flor, porque en realidad cuando lo vean van a ver los pétalos, pero a mí no me gustaba mucho, así que... Y con respecto a la tenencia de la tierra, empieza a suceder un poco lo que está sucediendo acá, que también ahí vemos cómo no estaba tan equivocado este señor. Perdón, estoy escuchando Hay un micro, Mati. Ahí está. Pues no sabía si era una pregunta, perdón. Ahí, si vuelvo al... Ahí está. Aprovechamos, Cori, ¿sí? para repetirle un poco a los que recién se incorporaron y eso, que esto es a modo de conversatorio, o sea que si les surge alguna duda o quieren consultar o compartir algo, lo pueden hacer apretando la manito que se encuentra abajo, levantando la mano, y ahí le damos la palabra para que ahí Gaby quiere comentar algo. Aprovechamos. Gaby. Gaby. A ver si vuelvo ahí y lo puedo ver. ¿Tenés algo para comentar, Gaby?
Está con el micrófono. Ahí está muteado. Bueno, si Bueno, querés seguimos y dale. mientras él trata de ver cómo Esta va a interactúa. ser la parte más como densa, es como de dónde salen todas estas ideas y cómo después lo copado de estas flores, ver que uno puede ir pasando por distintas técnicas. O sea, bueno, lo que le comentaba de la tenencia de la tierra, que es un poco lo que está sucediendo ahora con los trabajadores de la tierra, ¿no? Como los latifundios no serían éticamente correctos para lo que sería la permacultura, pero por una cuestión de que la permacultura habla de un hombre viviendo en un ecosistema sano. Entonces, es un poco revertir años de monocultivo con máquinas, por así decirlo, son espacios que no son habitables por el ser humano. Entonces, volver a habitar esos espacios habla de una reestructuración en la tenencia y en las leyes de tenencia de la tierra. Y bueno, frente a todo esto que les conté, recuerden siempre ética y estructuras de acción alrededor. Empieza a formarse esta herramienta de diseño y propone 12 pasos, o sea, 12 pasos de cómo reconstruir las ideas, diría yo. Gracias a estos 12 pasos, si bien no es que los van a estar encontrando continuamente, para mí lo que hace es ayuda a pensar más acorde a la naturaleza. Estos 12 pasos él los hizo con una observación extrema. David Holguín vivió en granjas australianas toda su vida y con estos ideales desde muy chico. Sus padres también eran activistas ecológicos. Entonces, para los que no venimos con la posibilidad de esta visión de chicos, son unos 12 pasos que están copados como para poder ingresar a entender cómo se piensa, por así decirlo, para poder diseñar en permacultura. Y los 12 pasos, voy a tratar de ser breve con los 12, pero los vamos a tocar un poquito con un par de ejemplos. Connie, yo te ¿Sí? pregunto un poco con respecto a esto. Eh, la idea de estos 12 pasos es como una guía en términos generales que nos ayuda un poco a entender o para ejecutar o cómo Si están bien, planteados. si bien los 12 pasos, lo que vamos a ver al que es holístico, muchos se solapan uno con otro, porque todo tiene un poco que ver con todo, como había dicho Miriam, estas redes, sirven para cuando después se incorporan. Es algo que yo venía pensando, cuando empecé pensaba los pasos, me los repetía, y después salen, fluyen cuando uno comparte tiempo con la naturaleza. Entonces, quizás estos 12 pasos sirven, sí, para estudiar, para también entender que todos los que opinamos en la naturaleza sin haber estado en contacto real, en general hacemos cosas que no están buenas. O sea, nos podríamos evitar un montón de acciones que después tenemos que remendar. Entonces, estos 12 pasos sirven como un checklist, como para decir, bueno, observé esto, lo tengo en cuenta al menos, para eso más que nada sirven estos pasos. Es como para ir incorporando cierta cintura. El primer paso es el que les contaba de la observación. Se llama Observa e Interactúa. La mayoría de los clientes, por así decirlo, con los que diseño y la gente que diseñaba en permacultura en Australia, que me contaban y que lo apliqué y que la verdad que al principio dije, va a costar aplicarlo, pero es muy bien recibido, es no toquen el terreno. Quédense el mayor tiempo que puedan, observen las estaciones del año. Si se compraron un terreno, por así decirlo, y quieren hacer un diseño permacultural y tienen la posibilidad, vayan con una carpa, observen qué pasa de día, qué pasa de noche, no corten el pasto, que es algo muy común acá. Observen qué plantas empiezan a crecer si ustedes no cortan el pasto, si vienen polinizadores,
Eso, con silencio de nuestro lado, la naturaleza habla un montón. Entonces, y solo lo que le tenemos que dar es tiempo. Entonces, esa observación e interacción habla un poco de eso, de si nosotros nos damos ese tiempo para observar, seguramente el diseño que hagan va a fluir en un punto. En la arquitectura o en el diseño es muy común en los terrenos decir, bueno, saco árboles, relleno, y eso trae un impacto ambiental altísimo, que solamente quizás era cambiar la idea, decir, bueno, la casa la pongo en otro lado, por ahí hago una tarima y unos pilotes y me ahorré sacar árboles y me ahorré rellenar. Captura y guarda la energía. Este tema es muy evidente en la huerta. Cuando uno empieza a autoabastecerse en la huerta, se empieza a dar cuenta que en general no le alcanza el tiempo ni para comer. Entonces, formas de capturar esa energía es hacer conservas. Pero la energía, y ahora voy a hacer un paréntesis de los pasos, acá les pongo, hay un montón de energía que nosotros no contemplamos como energía, que viene de la gravedad y de los movimientos de los planetas. Entonces, si nosotros pensamos a la fotosíntesis como un recurso energético, ¿qué voy a hacer? Voy a plantar más cosas en mi terreno. Si yo veo las tormentas, cómo modifican las mareas y puedo aplicar distintos tipos de tecnologías para absorber esa energía, empiezo a concebir desde una forma mucho más integral y con lo dado de nuestro ecosistema los diseños. Y un ejemplo muy claro, que también seguimos acá como en el paréntesis, es la eficiencia energética en la construcción. Si bien no vamos a hablar de esto en particular en esta charla, este es un gráfico muy claro de cómo nosotros, ubicando bien, viendo de cómo se pone y cómo sale el sol, y entendiendo un par de cosas de los fluidos, que son muy simples, que el calor se va para arriba, nosotros podríamos estar ahorrando un montón de energía desde estufas o gas, con una sola cuestión de observación y decisión del diseño. Esto fue un paréntesis para que se pueda entender un poco este punto que es conservar la energía. Obtener un rendimiento. Este habla un poco de acordarse de parar y observar qué rendimiento estoy teniendo. El ejemplo más fácil es, si yo estoy haciendo una huerta en la que estoy comiendo y que tengo que aplicar trabajo sangre humana, tengo que parar a comer. Entonces, este punto también habla mucho de lo que es la festividad dentro de las comunidades. No olvidarse en los procesos de diseño y el trabajo, en un punto lo que es el cuidado para el propio ser humano y lo que es un rendimiento propio, desde el cuerpo, desde el humor, y esto por eso volvemos a la observación. No es solo la observación del entorno ecosistémico, sino que es la observación de uno. Y a veces también nos olvidamos dentro de la locura, trabajamos, ¿cuántas veces uno llega a su casa y dice, uno comí nada todo el día? Y esto habla, de nuevo, de no un bienestar o una salud, o sea, no tiene por qué ser que para que seamos trabajadores y eficaces, que nos olvidemos de nosotros y de nuestra salud. Entonces, obtener el rendimiento es importante de las cosas. La autorregulación y la retroalimentación. La autorregulación, obviamente, esa palabra no hace falta ni que la explique, aunque es de lo más difícil. Uno puede observar cuánto está gastando, por ejemplo, en la casa del gas, entonces puede observar que está gastando un montón de leña también, por así decirlo, y la respuesta de diseño, por ejemplo, hay estufas rusas y rocket. Entonces, la autorregulación habla un poco de por qué también estamos en una cultura del gastar, 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 cuando en realidad
si tangibilizamos esa energía, es un montón que le cuesta al planeta Tierra. Entonces, hay veces que los consensos en los que andamos realmente no son sustentables. Y reconocer que los sistemas vivos se alimentan y se retroalimentan, y no tiene que ver con una acción directa humana. Eso habla mucho de, no sé cuántos de ustedes tendrán la posibilidad de cultivar o cuántos tendrán ganas después de esto, es que las plantas hacen lo suyo y los animales también. Y también es difícil de aceptar para el ser humano eso, porque es muy común que plantemos unas semillas y empezamos a tener los almácigos y las empezamos a mirar todos los días, o queremos hacer algo todos los días, y el verdadero diseño efectivo de esto es el que se autosostiene eh, solo, por así decirlo, que el valor nuestro es haberlo pensado y generado lo más parecido a la naturaleza para que él pueda funcionar solo, no para que yo esté continuamente metiéndole input de energía. Usa y valora los servicios y recursos naturales, renovables. Y ahí vamos de nuevo a el tema de la energía. Empezar a darnos cuenta que el sol, el viento, el agua, las cosechas son energía. La energía no es solo lo que estamos acostumbrados a contabilizar, la luz y el gas. O sea, la energía está continuamente a nuestro alrededor. Entonces, si yo tengo una pendiente en mi terreno y puedo juntar agua arriba de todo de la pendiente, esa agua va a tener muchísimo valor porque es posible que quizás no tenga que poner una bomba. Entonces, cuando quizás sin estas teorías, de nuevo vuelvo al ejemplo de diseño, corto árboles, aparte de sacar un montón de energía de fotosíntesis, y pongo una torre y un tanque de agua, cuando en realidad quizás con el solo hecho de poner el tanque en lo más alto de la pendiente que tenga, podía capturar el agua valiosa aparte en altura. Entonces, empezar a, quizás frente a una idea, frenarla y decir, esto lo puedo hacer con los recursos renovables, esto lo estoy pensando en el viejo paradigma o en este nuevo y viejo paradigma que se está planteando del cuidado del medio ambiente. Y bueno, este tema, ahí lo habló Miriam, de la basura. En la naturaleza no existe la basura. Todo lo que nosotros tiramos es una pérdida de oportunidad. El ejemplo más claro y fácil, y el que quiera empezar, es el compost, cómo nosotros mezclamos lo orgánico con lo inorgánico, y aparte de contaminar, porque eso genera gas metano, que en vez de estar teniendo la oportunidad de hacer tierra fértil, si nosotros observamos un bosque, cómo cae una hoja seca en la capa superior, sería lo que nosotros sí llamamos compost. O sea, los ciclos en la naturaleza están cerrados, y nosotros nos dedicamos por mucho tiempo a separar todo esto, y separar hizo que no se puedan cerrar los ciclos. Entonces, dejar de producir residuos, también los invitaría a no solo reciclar, reducir, empezar a observar qué es lo que está entrando a su casa. Para mí se está haciendo una tarea, por ejemplo, ahora que estoy viviendo en Ciudad de Buenos Aires, se me está haciendo una tarea ardua evitar que entren plásticos a mi casa. Si bien me llevo la bolsa de tela, trato de hacer compras en la mayoría natural, si se ponen a ver, es increíble la cantidad de cosas que ingresan en nuestra casa sin que nosotros quizás ni siquiera nos estemos dando cuenta. Como en un producto viene el packaging del packaging del packaging, que aparte estos plásticos duran 500 años en el planeta Tierra, aparte de todo, de esa locura que generamos, es cómo cuando uno empieza a compostar, empieza también a darse cuenta de lo que estaba tirando, de darse cuenta de lo que uno está generando con hábitos, que quizás si los cambian, esto de tener una bolsita,
ir más a la dietética, sino del supermercado, cómo se reduce. Y es una cuestión solo de usos y costumbres, y ni hablar los que recuerdan sus abuelos, yo iba al almacén y todos envolvían papel, entonces nos invita también a pensar en lo que es el progreso, por así decirlo, como, y las calidades de vida. También, Coti, como pensar en cómo nosotros podemos ser mejores consumidores, más responsables con lo que compramos y cómo lo compramos, como decís vos. Sí, tal cual. Esto los invito a ver esto del plástico, porque genera charlas con los comerciantes, por así decirlo. Por ahí el comerciante tampoco en ningún momento pensó qué malo era el plástico, pero si empieza a tener consumidores responsables en la que les dice, che, no quiero la bolsa, o no te des una bolsa de papel, o no te des una caja, de a poco estas redes que empezamos a hacer, estas conversaciones, si bien es mucho lo que tenemos que hacer como sociedad, empieza a surgir. Y si no es ese comerciante particular, quizás alguien que quiere tener un nuevo emprendimiento lo hace de esa forma, consciente, y hay un montón de gente que con su dinero decide apoyar eso. Es como solo hacer un pequeño clic. Sí. El otro día hablaba con una señora que vende acá cerca de casa, que tiene un negocio, y entregaba los huevos en bolsas de plástico. Entonces le comento, ¿por qué no volvemos al diario, al papel, al menos para los huevos? Le digo, es menos plástico que circula en la calle y es menos plata que vos gastás en un plástico que después se tira. Y me dice, vos sabés que tenés razón, no lo había pensado, estaba acostumbrada a que todo fuera en bolsas de plástico. Y el otro día compramos media docena de huevos y me los dio en papel. Me dice, mirá, dejé ese plástico. Y yo le digo, la verdad me realegra que haya una bolsa menos en la calle. Es que el poder que tenemos con estas conversaciones, gracias a Dios, es muchísimo. Y piensen también como diseñadora, ahora les hablo como diseñadora industrial. En la facultad es la estrategia de comercio. El plástico es liviano y dura un montón, pero no vimos el otro lado. Entonces, si no tenemos esta conversación, también va a ser imposible para el lado productor que pueda pensar la alternativa. Hola, buenas tardes. Sí, hola. Me encanta lo que estoy viendo y escuchando. Gracias. Yo soy una ya abuela, pero tuve una abuela que duró 102 años en este planeta, riojana, crecida en el monte. Por lo tanto, en mis genes aparecieron de pequeñita, chiquitita, nuestra netbook, como dicen los chicos, o la computadora, era el patio de casa, contando cuántas granadas daban las plantas, los duraznos, y siempre había algún sabio que nos podía decir con qué regar o con qué, en esa época, curar la planta, que no era veneno, que era lo que hago con las cosas que nos enseñan en el INTA. Y este traspaso ha sido a mis nietos, que ya plantaron árboles, que reciclan, que van conmigo a reciclar, que donde traen los huevos, ponemos las semillas y evitamos paso por bueno, ahora no salimos por lo de la pandemia, las roticerías donde tiran las latas de los tomates para las pizzas. Esas son mis macetas. Tengo californianas, que quien viene a comprarme a veces, el primero que empieza a producirlas se las obsequio para que después ellos hagan lo mismo y se multiplique. Juntamos el agua con mi esposo, yo estoy casado con un piemontés, un gringo que amasa, que nos gusta la tierra, tenemos una huerta, digamos que casi orgánica, porque siempre hay alguna vacuna algún caballo vacunan, pero de ahí hacemos nuestra huerta. Posiblemente les envíen una foto de lo que hacemos, y tenemos en la sierra también frutales, supimos tener abejas. Somos un matrimonio de hace 40 años, pero civilmente casados, pero 44 de vida compartida con este señor,
Y todo esto que estás viendo es lo que me había enseñado mi madre y mi abuela. Teníamos bomba a mano, pero como no teníamos agua íbamos a lavar al río. Pero el agua no la tirábamos al río, la tirábamos arriba en la barranca porque teníamos miedo de contaminar. Bueno, eso que ustedes escuchan, yo tengo 62 años y un montón de esas cosas. Reciclo el agua de la máquina, baldeo la vereda, los pisos, echo las calas. Evito usar la máquina en lo posible, ahora somos menos, pero tenemos bomba centrífuga que, bueno, tengo que utilizarla, pero me lleno los tambores de agua de lluvia. Estamos pensando en hacer un aljibe acá y en la sierra. Bueno, estoy con las guardas ambientales de las albahacas también. Es toda una cadena donde estamos, somos un eslabón chiquitito, pequeñito, pero bueno, que quien escucha esto espero que le sirva. Todo se renueva, la energía sabemos que se renueva, y nosotros buscamos la forma de tener un planeta, no junto a las hojas de la vereda. Soy la única vecina que me miran feo, pero no me importa. Tengo flores en la vereda, tengo árboles en la vereda, tengo espinillos por trasplantar. Bueno, la Madre Tierra nos llama, la amamos, la respeto, le pido permiso cada vez que saco algo de ella. Espero que esto les sirva. Y adelante, jovencitas, ustedes son el futuro. Gracias. Muchísimas gracias por compartir, Norma, la verdad, súper hermoso lo que nos contas. Exactamente, ahora Gracias a ustedes. al final de la charla les voy a poner también, hay una frase que me comentaron allá los australianos que me preguntaban mucho, ¿qué haces acá en Australia estudiando esto, siendo vos de Latinoamérica, donde hay agua dulce y tierra fértil? Aparte que Australia es un país con mucho desierto, entonces también tiene sentido que ellos hayan generado todas estas teorías. Y también me preguntaban, las tribus originarias de Latinoamérica son conocidas, o sea, hay muchas de estas teorías que vienen del estudio de ellos sobre las tribus originarias propias y en Latinoamérica. Y la pena mía era, sí, todo esto tienen razón, porque en un punto yo sé que el valor de mi tierra, pero hay un desconocimiento en nuestro sistema educativo, más que nada, de estas Sí. capacidades. Esto sería tan bueno aplicarlos en el colegio. Yo los recibí de mis abuelas, de mi madre, de los vecinos que eran criollos todos. Eso me llevó, lo que me está faltando es aprender a injertar. Multiplico aromáticas, todo multiplico. Cae una hoja, veo, prueba y error. Y donde voy, observo, como ustedes dicen, yo soy una observadora de la noche. ¿Vieron el cielo anoche? ¿No lo vieron algunas? Yo soy 2 de la mañana y estoy observando, miro los árboles, como ustedes dicen. Y está bueno eso. Yo me alimento de eso. Mi salud no es la de la mejor, pero tengo buena salud. Sí, y Exacto. también entender que esto somos nosotros, ¿no? Cuando uno empieza a manejar estas teorías, si bien al principio el que no está acostumbrado le va a costar un poquito, después son intuitivas. Es todo lo contrario a la forma en que nos educamos hoy en día, que hay que estar al día, hay que tener el último software, hay que entender el último consenso. Esto es lo que somos, entonces en un punto, donde sea que lo puedan practicar, es cultivarse a sí mismos, porque si hoy están en un balcón y pueden solo compostar, mañana si están en un terreno lo van a poder hacer también, no cambia el software, por así decirlo. Y este punto de diseñar de los patrones a los detalles, hay patrones que se repiten, y que vale la pena que los probemos como diseño, porque responden a repeticiones orgánicas, y que nosotros somos una sociedad de repetición, pero no las repetimos orgánicamente. Y esto habla de la observación, por ejemplo, en el agua. Si uno compra un terreno y lo compra debajo de una montaña y pasa un río y no contempló
qué es lo que había en la cima del río, que puede ser una fábrica que esté tirando desechos al agua, lo que puede afectar a uno en observar los patrones de la naturaleza, y los patrones también tienen que ver con las leyes humanas. Entonces, la observación de los patrones viene obviamente desde el diseño proyectual hasta entender en dónde van a estar diseñando. Y integrar más que segregar, no promover la competencia humana, tiene que ver con, por ejemplo, si uno tiene una huerta y tiene problemas de gusanos, por eso está esta foto de esta gallinita, en general falta una gallina o un pato para que se las coma, no es una cuestión de cómo concebimos que hay una plaga, sino está faltando un depredador, o sea, nos está faltando un factor en el sistema de diseño, no estamos teniendo un problema. Acá hay un gráfico pequeño de cómo se interpreta esto en la permacultura aplicada, cómo cuando entra un ser vivo a nuestros sistemas cumple un montón de funciones, esto de nuevo que no es lineal, y entender estas funciones nos hace... La permacultura para mí es una observación amorosa de todo esto, este diseño, si uno sale de cómo nos estamos enseñando, porque yo me considero parte del sistema. La observación lineal hace que perdamos la importancia un poco de las cosas. Entonces, estas observaciones más holísticas hace que, por ejemplo, si ven acá, el corderito pequeño juega con un niño en la granja, entonces esa integración, un cordero, aparte de ser un integrante posible de mi familia que me va a dar leche, va a ser un integrante que genere calidad de vida en mi familia también. Los niños pueden jugar con estos animales. Usar soluciones lentas y pequeñas. Hay una casita en este dibujo porque hay un movimiento importante que también está siendo acá importante, que es el de las casas pequeñas para poder moverse, para vivir más el afuera, por así decirlo, no enroscarse tanto en tener y en tener en grande. Hacer las cosas también pequeñas hace que el impacto, si me estoy confundiendo, sea menor, a que el sistema en conjunto que estoy diseñando se sostenga. Si algo falla, es como una huerta orgánica. Si hay alguna plaga de alguna planta, como una de las estrategias es plantar varias especies y aparte que estén intercaladas con aromáticas, lo que va a suceder es que va a ser más que nada me va a estar informando, no voy a estar teniendo una problemática. Entonces el sistema sigue funcionando cuando uno aplica situaciones pequeñas, y eso hace que uno pueda pensar mejor y aplicarlas de a poco más grandes. Usa y valora la diversidad. Esto viene desde las huertas orgánicas hasta lo racial, hasta medio que estuvimos obsesionados obviamente con el monocultivo o con el monoproducto o con la monocultura. Entender que la diversidad es lo que nos mantiene vivos. Entonces, frente al diseño, por ejemplo, si alguno tiene ganas y va a empezar a diseñar, poner varias especies, cuidar a los insectos, utilizarlos como polinizadores, diversificar en todo lo que uno pueda. Y la gente y las razas y la cultura es lo mismo. O sea, si uno puede, y lo hablo mucho también para el lado empresarial, esto que está sucediendo con el feminismo o con los géneros, es una cuestión súper rica. O sea, si somos todos iguales y pensamos todo lo mismo, si estudiamos todo lo mismo, las respuestas van a ser parecidas, y si algo nos falla va a ser una crisis enorme. Entonces, que el otro sea distinto y que yo genere situaciones con diversidad es súper riesgo para el ecosistema. Usa los bordes y valora lo marginal. Ahí hay unos hongos más que nada
cuando se habla de lo marginal y el miedo a los hongos es un factor muy importante en los diseños permaculturales con respecto al, a producir propios alimentos. Los hongos se pueden cultivar en espacios chicos, necesitan muy poco y es solo una cuestión de conocerlos, perderles el miedo. Y también suelen crecer en los bordes. Y la importancia de los bordes, y acá hay una foto, es que donde nosotros generamos bordes hay más abundancia y más diversidad. Si ustedes ponen en un lugar llano un árbol o una pared, eso va a generar un borde que va a hacer que venga un pájaro y se pose, que ese pájaro traiga una semilla y que eso empiece a generar diversidades. Entonces, si tienen la posibilidad... Por eso, Gaby, cuando vos me preguntabas de la espiral, el que tenga la oportunidad de ir a Juárez Selman a visitar el parque, tienen unas espirales de cultivo permaculturales, y lo que pasa con la espiral no es la espiral en sí, no es que esa es una técnica de permacultura en sí, sino que eso genera muchas superficies de borde, por así decirlo, entonces genera más diversidad. Podría ser un zigzag, si tienen que hacer un estanque con que tenga todo lo contrario también de, por ejemplo, lo que me han enseñado a mí en industria. Si hago un círculo, ya de esa forma gasto menos y optimizo más, ¿no? En este caso lo que tratamos de hacer, si puedo hacer una laguna en zigzag, voy a tener y voy a generar más borde y por ende voy a generar más diversidad. Eso ¿Sí? perdón, Consti, me relaciona a las circunvoluciones del cerebro. ¿Cómo es tan grande la superficie cerebral y en un espacio tan pequeño? Es como venimos hablando de seguir lo natural. Sí, totalmente. Es que en un punto, de esto podemos hablar de un montón de teoría, pero es súper intuitivo. Si uno observa, las respuestas están. Y ahí también de nuevo a aceptar la retroalimentación del hombre, ¿no? Porque tenemos unos siglos del ego que en realidad no estamos inventando nada nuevo. Solamente tenemos que mirar, observar bien y replicar. Si queremos salvar los ecosistemas en los que nosotros podemos vivir, porque también el que observa y dice, bueno, el planeta Tierra en realidad también puede vivir sin nosotros. Van creciendo los desiertos. Yo personalmente acá estoy porque quiero seguir sobreviviendo en un punto y regenerando. Porque el ser humano, como siguen sus industrias, cómo se sigue alimentando, lo que va a generar es que se vaya haciendo todo más desértico, el monocultivo. Y todas estas técnicas son para generar ambientes vivibles para el ser humano. Bueno, y por último, usa y responde creativamente al cambio. El cambio, como lo que estamos viviendo, son oportunidades. Nos podemos quedar llorando o podemos generar estos espacios. Hace poco viajé a Córdoba a hacer una huerta para un merendero. Los chicos pasaron y la idea es que aprendan a cultivar, pero que dejen de comer azúcar en el merendero y que estén encerrados, a que puedan estar en un espacio en el aire libre y estén alimentándose. Y esto también lo permite esta situación que estamos viviendo hoy en día. Entonces, ¿cómo nos paramos frente a un cambio, más que nada? Porque no lo llamaría problemática. Y bueno, por último, estos pasos y la ética son principios universales. ¿Qué quiere decir esto? Estos son, de nuevo, estas formas de pensar. Las estrategias y técnicas dependen del ecosistema en el que ustedes viven. Ahora, para dar un ejemplo muy claro, yo estoy en Ciudad de Buenos Aires, estoy diseñando bastante en el Delta. El Delta tiene muchísima agua dulce, entonces el ecosistema propio del Delta tiene unas características que no tiene Córdoba. Si bien estos 12 pasos uno los usa para diseñar, lo que tiene que ver para ver cuál es la técnica adecuada es lo que habla ese ecosistema en el que ustedes están. No sé si esto por ahí se lo podemos pasar, Martín, porque bueno, esto es como un resumen final.
Sí, sí, todo el material después se lo vamos a pasar a todos los inscritos y los que han participado de la charla. Perfecto. Y acá, al final de todo, como para también, qué es lo que vamos a ver en la próxima charla, que ahora en estos días arreglamos bien la fecha, es en qué se usa, ¿no? Porque ustedes van a agarrar el libro de Bill Mollison, que Bill Mollison vivía en una granja. Pero estas teorías ya tienen 40 años y los australianos las absorbieron muy bien y la aplicaron. Y no es que todos se fueron a vivir al campo. Acá lo que hay y les muestro es un espacio que está en medio de Melbourne, que es una ciudad muy grande en Australia, que es un espacio, un parque comunitario en la que venden la verdura orgánica, en la que generan eventos, en la que funciona como un lugar educativo, en la que hay un restaurante orgánico que funciona con los cultivos que ellos generan, hay un parque para niños, para que vean que esto no es una respuesta al hombre moderno. Esto no es que dice, fijémonos cómo vivían nuestras tribus originarias y vayámonos todos de nuevo a vivir así, porque ya es imposible imaginarnos para nosotros. Sin embargo, podemos generar estas soluciones y esta calidad de vida, porque en general, o sea, antes de poner un shopping en un espacio, me parece que un parque comunitario, igualmente toda la gente que se anotó debe pensar lo mismo, es seguir generando, seguir produciendo, porque el intercambio sigue existiendo entre nosotros, pero desde otro lado. Como nuestro parque, Connie, viste que un poco la intencionalidad que tenemos desde el gobierno municipal es esto, ¿no? Es transferir conocimientos que tienen que ver con la buena alimentación, como mencionaba Miriam, con el cuidado del ambiente, con el tratamiento de los residuos, con esta charla que estamos facilitando a la gente que se pueda sumar y que tiene que ver un poco con eso, ¿no? De incorporar todas estas cosas a nuestra vida actual, ¿no es cierto? A nuestra situación. Apropiárnoslas, porque exactamente no necesitamos todos vivir, porque ya por cómo está todo configurado no es posible que ya algunos que tengan ganas, otros no, de irse a vivir al campo, pero no es necesario, es solo rever un poco cómo estamos viviendo y cómo podemos hacer un pequeño clic. Y bueno, acá es un pequeño render de una ecovilla o ecobarrios, en vez de haber un barrio privado como los que solemos ver, pueden estar estos barrios en los que haya cordones biológicos, que no se toque ciertas teorías viejas, por decirlo, como el paisajismo, o en las que no se estaba pensando que realmente si yo saco un árbol y planto unas plantas ornamentales, saqué la casa de pájaros y ahora estoy trayendo una planta que no es del espacio. Entonces, es solo cambiar ciertos paradigmas para poder generar el bienestar. Y bueno, al final, esta huerta del final es también una huerta permacultural con todos estos pensamientos integrados. Y ahí pueden ver también la diversidad. Ecoparques, ecovillas, solo huerta. Ahí les voy a dejar de compartir la pantalla. Un placer. Buenísimo, Connie. Excelente. Tenemos unos minutitos si quieren y aprovechamos que está Connie para transmitirle a lo mejor esto que les pasó con la charla o algún comentario particular o alguna consulta también. Así que contamos con eso. Hola, Vale. bueno, yo quería, agradecer, me enganché un poquito tarde, lo que escuché me encantó. Yo me sumé, en realidad estoy en la Municipalidad de Villanueva, que es una localidad de Córdoba, y como hicieron extensiva la invitación me sumé. Acá hay un grupo de permacultura que se llama Pueblo Mampa, no sé si lo conoces, cerca de la zona. Y a mí me gustaría poder, yo hace mucho tiempo realizo huertas, compostaje, un montón de acciones, pero me gustaría, hace 3 o 4 meses que estoy en la municipalidad, y me gustaría poder
integrar, ¿no? Porque si hay algo que entendí en este tiempo es que no tiene que ser algo, no hay que irse a los extremos y poder integrar todas estas prácticas que, bueno, por lo menos yo muchas tengo incorporadas en una sociedad donde todavía no. Entonces, me gustó mucho la charla por eso, pero digamos, como pregunta, dejarte eso, ¿cuál sería el puntapié o cómo podemos a llamar a la comunidad, invitar para que fuera del prejuicio o fuera de, porque en realidad básicamente es volver a vivir como alguna vez se vivió, ¿no? Y de alguna forma nos confundieron con tanto consumo. Básicamente eso quisiera saber, cómo contagiar a más gente desde un municipio, lo cual no es fácil. Y bueno, y si podés compartir esta exposición que vos diste como para tener estos 12 pasos que mencionaste, estaría muy bueno. Sí, esto sí, se lo voy a pasar a los chicos de Juárez para que lo compartan. Por eso también al final es corto, pero también al que quiera me puede escribir de esto yo junté, como justo María te conectaste tarde, yo comenté que yo estudié diseño industrial. Y cuando uno va aprendiendo todos estos conceptos de la productividad y en la facultad está todo ok, realmente la vida real y tangible en una fábrica es dura. O sea, yo no sé cómo muchos seres humanos aceptaron y firmaron eso, porque yo duré muy poco personalmente haciendo eso. Yo soy ingeniero industrial. Bueno, y me fui para el otro lado. Y hay algo más que quería contarles. Bueno, hoy estoy haciendo ayuno, porque en realidad hago ayunos intermitentes y participo en lo que es la alimentación biodinámica. Entonces, como hoy estamos con luna llena, estoy haciendo ayunos. Bueno, por eso digo, yo lo vengo incorporando, pero me gustaría abrir los ojos a una sociedad sin tampoco caer en el extremo, ¿no? Porque ese por ahí puede llegar a ser el error. Mirá, para mí es importante generar los espacios, como hablábamos de Juárez Selman, del Parque Agroecológico, tangibles y reales, porque uno cuando ve todas estas teorías, también decís, uy, pero esto, que a mí lo que, yo estoy dando esta charla hoy porque tuve la gracia de que se hayan dado un montón de cuestiones para que yo pueda viajar y verlo en una sociedad que lo único que vi de diferente es que es más feliz en ese sentido, porque el valor que les da, no es que, y de nuevo, no es negar el capitalismo, no es negar un montón de cosas, es absorber calidad de vida. Cuando vos tenés más tiempo para entender qué es lo que estás comiendo, para gestionar tu salud, eso decanta en más felicidad automática. Entonces, ¿qué pasa? Faltan los espacios de ejemplo acá, básicamente. Entonces, tenemos esa nosotros complicada. Comunicar primero, continuamente, aunque sea devastadora la realidad, porque a mí me pasa, hay días que estoy perfecta haciendo los cursos, hay otros días que es increíble, veo el plástico continuo por todos lados, también, como hay cosas re buenas con esto, o sea, exponenciado lo que es todo el delivery que viene lleno de plástico. De repente teníamos unas campañas políticas que el supermercado no te podía dar una bolsa, pero sí, en cambio, podés pedir cualquier cosa a cualquier hora y te vienen 5 bolsas. O sea, por eso no nos tenemos que relajar, porque los que también venimos del otro paradigma sabemos a dónde puede llegar, que es increíble. Y de nuevo, esto, que irse para el otro lado no quiere decir ni siquiera no ser estudioso, no ser aplicado. En esto se aplica también todos los conocimientos que nos dio el paradigma, porque para hacer estos lugares también hay que tener estudios, hay que convocar, hay que tener estructura edilicia. Entonces, es revertir un poco a dónde van a ir nuestras energías, ¿no? Y hacer... Connie, si me permitís, aprovecho ahí para meter un poquito de la cuchara. Nosotros llevamos un poquito más de 10 años de gestión trabajando
el parque va a cumplir 8 años y este es el primer curso que hablamos de permacultura. Hay todo un proceso, ¿no? Esto es para María Laura, ¿no? Que ya está iniciando a lo mejor su trabajo en el municipio, y hay un montón de cosas que se pueden ir haciendo de a poquito, desde empezar con una campaña como hicimos nosotros con el INTA, de entregar los kits de semillas y hacer que la gente pueda generar sus propias semillas, y ahí ya dimos un paso gigante. Nosotros entregamos 20 kits de semillas o 50, y llegamos a entregar hemos comprado nosotros semillas porque el INTA ya no nos puede proveer tanta cantidad, y tenemos casi 1000 y pico de kits por temporada que les llegamos en forma gratuita a las familias de la localidad, y ahí ya generaste un poco de consumo responsable, alimentación saludable, generar tus propias semillas, y así vas empezando de a poquito como a generar diferentes cosas. No vamos a lograr un cambio de un día para el otro, pero trabajamos con las botellas de corazón, que en Buenos Aires se popularizó mucho, entonces los plásticos de un solo uso los metemos en el PET. Empezamos a trabajar el PET como material para generar cosas de construcción o bioladrillos con PET molido a través de tecnología. Empezamos a buscar el vidrio también para hacer pisos con alianzas y demás. O sea, y un parque agroecológico donde damos un montón de capacitaciones. De a poquito, y te invito así, delante de todos, a que puedas difundir nuestra próxima capacitación en la localidad para que se sumen todos los que creas conveniente y que le puedas agregar, si querés, el logo de la MUNI o de la organización. Eso, se trata de eso, ¿no? De abrir puertas, de acercar al conocimiento y de que entender que el planeta es uno solo. Y bueno, la pandemia por ahí nos ayudó a entender que podemos llenar botellas con plástico, que podemos compostar cuando no teníamos muchas otras cosas para hacer, o sembrar en el cantero, en la maceta, en el patio, y bueno, me parece que eso está bueno, y a poquito se va logrando. Nosotros juntamos el PET y la gente antes lo llevaba para canjearlo por una entrada para nuestra fiesta criolla, y hoy lo lleva a cambio de nada, y lo deja en un cesto para que nosotros lo reciclemos. Así que es constancia, y es trabajo, y es compartir, y es todo un proceso, y tenés que arrancar con lo que puedas cuanto antes. Hola, yo Norma. voy a agregar algo, soy Norma. Yo soy promotora de INTA hace 11 años, acá en Río Cuarto. Y bueno, ¿qué tal? Y también soy alumna del TEAM, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que es para los adultos mayores. Estoy en la parte de multiplicación y cuidado de especies vegetales, entonces todo lo que llega a mis manos empiezo a querer multiplicar. Y hubo un pequeño congreso y a mí me tocó el romero, porque me gusta el romero. Y eso llevó a que había un colegio en las afueras, vio que mucha gente le mezquina ir afuera, a los colegios esos donde es peligroso. Y yo fui con mis lombrices, y fue un año hermoso porque esos niños, no tan solo que aprendieron y se interesaron en lo poquito que yo sé, pasé al aula y me senté en el último banco como uno de ellos, y ellos se empezaron a interesar, hicieron el lombricario, empezaron a pedirle a todos los verduleros de la cuadra, los papás, contagiaron a los papás, la docente me llamaba y me decía que los papás querían saber para hacer la huerta. Entonces hicimos una pequeña huertita y les enseñamos a elegir la planta madre, que usted sabrá mejor que yo. Yo guardo mis semillas, comparto mis semillas, atesoro mis semillas, digo nuestras semillas, y ahora tengo una ristra enorme de pimientos campanitas, y que viene de la red de articulación de INTA que hacemos así nosotros, hacemos el trueque. Yo tengo majachicoria, rúcula, bueno, tenés plantines, bueno, es una ida y vuelta. Este joven también les está enseñando a los niños que viven a la orilla del río, y los papás se están contagiando de eso. Y con esto de la semilla del pimiento, él me va a traer otra a mí, de un tomate negro que a mí se me perdió la plantita porque se suele perder. Y
y esto es bueno, esto es bueno. Yo sé que para atrás ahí queda. 4 de mis nietos que hayan mamado esto y lo apliquen, ya me voy tranquila, ya me voy tranquila, sí. Y hongos, también cosecho hongos en las sierras, tengo mis gírgolas, también tengo mis troncos con gírgolas, las siembro en la universidad, en el taller de adultos. No hay nada que no me guste, todo me entusiasma. Y esta señorita que habló ahí, bueno, y usted que sabrá más que yo en recorrer los campos y los barrios, y esta señora que habló de la municipalidad, desde ahí creo que hacia los colegios, y insistir e ir, y no dejar de ir, no dejar de ir. En lo que ahora los 2 años estos no, me han frenado, porque tenemos que cuidarnos, yo soy de riesgo, pero bueno, adelante, y es hermosa esta clase. Me llenaron el día porque esta cuadra, esta semana, se fueron 4 vecinos, jovencitos. Perdón. No, muy bien, Normita. Bueno, me alegra el alma que hayamos puesto un poquito de alegría y de ayudarte un poco en esta situación. Se trata un poco de eso, ¿no? Vos lo decías, compartir la semilla, compartir el plantincito y demás, y apoyarnos en estos momentos también. Sí, Sepan todos que podemos hacer esto, que tejamos redes, como decía, la naturaleza son redes, exactamente. son todas redes, y lo decía Miriam al principio también, ahí les pusimos el Instagram del Parque Agroecológico, ahí nosotros publicamos por ahí otras capacitaciones, las virtuales se pueden sumar todos los que quieran. El Parque Agroecológico, los fundadores es el municipio, el INTA y el ProHuerta, o sea que Muchas el gracias. trabajo conjunto que nosotros hacemos y el trabajo que hace INTA es increíble. Así que también, María Laura, sumate, fíjate quién es el referente de INTA de la zona y empezá a trabajar en conjunto con la gente de INTA que tienen muchísimo para transferir. Gracias por todas estas palabritas. ¿Alguien más que quiera sumarse? Ahí les quería comentar que acá les acabo de subir en el chat el link de nuestro parque, de la página y el del Instagram. Ahí subimos info, ahí va a estar este video, va a estar también subido para los que lo quieran volver a ver, los que no lo vieron completo, va a estar todo ahí. Ahí María Calvo levantó la mano. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, están? María? Bien. Bueno, yo soy coordinadora de una escuela ambiental en el municipio de Anizacate, en Córdoba. Bueno, hace 2 años aproximadamente presentamos un proyecto al municipio de poder comenzar con educación ambiental en un predio abandonado. Ese predio lo fuimos transformando de a poco, levantamos 2 invernaderos, tenemos huerta comunitaria, y en la huerta, bueno, empezamos a trabajar la huerta comunitaria y nos dimos cuenta que que era una pequeña producción que la podíamos dinamizar, y que como no teníamos mucha producción orgánica, lo que necesitábamos era una feria que pudiera cobijar a todos los productores locales que tuvieran pequeñas producciones. Y nos dimos cuenta con la pandemia la cantidad de gente que estaba metida dentro de sus casas cultivando. Eso fue increíble porque se juntaban después, por ejemplo, 10 puesteros con lechugas todos, bueno, hasta que nos empezamos a organizar y ahí realmente cada uno empezó a plantar para vender y para producir trabajo. Eso fue una experiencia muy maravillosa que tenemos con la feria. Pero ahora necesitamos, aparte de nuestra propuesta educativa, tiene que ser una propuesta de producción a menor escala y una producción integrada con el ambiente. Nosotros estamos tratando de manejar todas las variantes que podemos como sociedad acá en el municipio de Anizacate para tratar de trabajar sobre las bolsas de plástico, que las tenemos prohibidas, la fumigación. Hace muchísimos años que Anizacate no es fumigado. Entonces nos venimos preparando lentamente para lo que es una producción más amable, agroecológica, que esté muy de productor
kilómetro cero, que sea de productor a consumidor, a realmente que le llegue al vecino, pero nos interesa mucho la visión de la permacultura, esa visión integral, esa visión que nosotros podemos tomarlas como políticas públicas, que eso es lo importante. Sí, María, ¿qué tal? Más que nada, como contaba, para mí la visión de diseño y en un punto la sistematización de estos puntos, si bien los tocamos muy poco, en el final se puede tangibilizar esto de, realmente se pueden diseñar barrios con estos conceptos. Obviamente que hoy no lo pudimos ver porque esto era una pequeña introducción, pero yo trabajo y he visto estas estructuras con estos principios. Obviamente después lo intensivo en la tecnología que uno aplique, pero es increíble cómo con ser integral y utilizarlo en la sistematización del diseño puede hacer un cambio abismal. Muy bueno, muy instructiva la charla, les agradecemos. Y sí les decimos que, si bien esto fue más teórico y demás, en la próxima charla el nombre que decidimos poner era Permacultura en Acción. O sea que ahí vamos a tener muchas más cosas para empezar a analizar y compartir. Así que bueno, encantados de que hayan participado. Agradecerle, si no hay más comentarios, a Coti por su tiempo, por sus ganas, por su pasión. Y ayudarnos a compartir esto, a las chicas de la Oficina de Empleo, a Ceci, que están siempre presentes y hacen posible esto, y bueno, que se sumen a nuestras redes, y les estamos avisando también para la próxima charla, ya van a estar incluidos también, o preinscritos si se quieren, para la próxima charla. ¿Algún otro comentario, alguna otra cosita? Si no, aprovechamos para despedirnos. Bueno, gente, que estén muy bien, que tengan una linda noche y nos vemos pronto si Dios quiere. Muchas Gracias, gracias. igualmente. Chao, Martín. Gracias. Chao.